Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente escucha informe del Secretario General sobre la misión a Guatemala. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia opina sobre el inquietante panorama. OEA y Canadá realizaron en Guyana mesas de trabajo para contribuir con el combate de la trata de personas. Envía tu candidatura para ser parte del grupo de trabajo para la implementación de la DADIN. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria este lunes en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, D.C., para escuchar el informe del Secretario General sobre la misión a Guatemala. Mi querido amigo Vince Henderson me dijo hace poco, si nada está roto, no hay que romper nada, y menos podemos ser nosotros los que rompamos algo. El proceso de transición está encaminado en varias variables institucionales. El Poder Ejecutivo, la Corte Constitucional han hecho cosas importantes desde el punto de vista institucional para que este proceso siga adelante. Obviamente y lamentablemente no todo es así. Y hay acciones, especialmente de una fiscalía no exactamente competente en el tema electoral, que tiene el potencial de romper cosas en este proceso de transición. Empezamos por lo positivo. El mensaje del Poder Ejecutivo del presidente Giammattei es claro. Ha señalado, palabras más, palabras menos, nos hemos reunido con el presidente electo y con el secretario general de la OEA y quiero transmitirles que a partir de hoy se abre un proceso de transición ordenado, transparente, eficiente, único en la historia y que es totalmente de buena fe y verdad. Señaló también que también buscaba dejar en claro, ante rumores y noticias falsas, que el 14 de enero le entregaré el gobierno personalmente al presidente electo Bernardo Arévalo, porque nuestra soberanía, la de Guatemala, radica en el pueblo, y el pueblo ha designado a quienes tomarán la batuta del mando de este amado país a partir del 14 de enero del año entrante. Señaló también que será muy importante para que la administración pública no se estanque y que sea una transmisión de mando donde usted, le señaló al presidente electo Bernardo Arévalo, desde su primer día cuente con toda la información. También le dijo al señor presidente electo, lo felicito doctor y le deseo todo el éxito en su gobierno. Para mí va a ser un honor entregarle el gobierno en paz y en tranquilidad. En lo que refiere al Ejecutivo, se va a respetar la voluntad del pueblo. Habló el pueblo, decidió, es entonces usted lo que el pueblo eligió. Y como se me han pedido tantas veces, dijo el presidente Giammattei, digo que el doctor Arévalo será el próximo presidente por parte del partido Semisa, lo cual es una reafirmación no solamente de la victoria electoral del presidente Arévalo, sino de que la transmisión de mando solamente puede terminar bien desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista democrático, con la entrega del poder al presidente Bernardo Arévalo. También de parte del presidente electo Bernardo Arévalo, quien señaló su agradecimiento al presidente Giammattei y como veníamos hablando, señala en la reunión previa, hay que felicitar a la dirigencia y los equipos, comisión del que puso al equipo del gobierno a trabajar en la preparación de la información requerida para una transición profesional. Sé que las instituciones tienen que continuar y que los cambios de gobierno no significan saltos ni deberían alterar la función pública, sino que es un cambio de mando en el barco que debe saber bien a dónde va, que tiene que ser un destino de paz. Señaló también el presidente electo que de nuestra parte, señor presidente, gracias por este documento, haremos llegar nuestros comentarios y eso nos permitirá ponernos a trabajar lo más rápido posible para llevar este barco a buen puerto. No obstante, el proceso de transición tiene sus amenazas. Es una combinación de agresiones políticas que se han transformado en presiones políticas sobre el proceso electoral. Han ocurrido cosas desde el punto de vista institucional. El caso del registrador es un ejemplo.
pidiendo licencia, retomando la licencia, diciendo que el partido Movimiento Semilla es ilegal. Eso se resolvió parcialmente cuando el Tribunal Supremo Electoral desactivó la suspensión hasta el 31 de octubre, que es cuando concluye el proceso electoral. Pero todavía no se ha entrado a valorar si un juez penal puede dictar la cancelación de un partido político. Este es un tema a ser resuelto. Habiendo estudiado derecho penal, la criminalización de un partido político o un partido político como sujeto de derecho penal verdaderamente no es algo de recibo. Es muy inconsistente jurídicamente que un sujeto de derecho penal sea un partido político. Obviamente que existen también varios actores políticos en este proceso que se sienten presionados, que han recibido presiones y que obviamente los mismos deberán responder y sostenerse ante esas presiones. No es de recibo que el presidente electo asuma sin partido. Eso sería definitivamente afectar decisión soberana del pueblo. Una decisión soberana que no solamente eligió al presidente Bernardo Arévalo como presidente de la República de Guatemala, pero también eligió congresistas en nombre de un partido político llamado Movimiento Semilla. Esto tiene consecuencias, no tener partido político, a las acciones de presión sobre el partido político, llevarían a que, de resultar la inhabilitación del mismo, los 23 diputados electos no podrían presidir comisiones legislativas ni la directiva del Congreso. La situación creada tiene consecuencias y verdaderamente una de ellas es burlar la voluntad popular, con lo que eso significa desde el punto de vista constitucional, con lo que eso significa desde el punto de vista electoral. Hechos como los que surgen de una fiscalía del Ministerio Público, así como de un juzgado penal, definitivamente, al pretender suplantar al Tribunal Supremo Electoral, vulnerando la voluntad popular por efectos judiciales, está directamente afectando o afectaría la Constitución de la República y el mejor funcionamiento constitucional e institucional del país. Recordamos lo que señalamos en nuestro informe anterior al Consejo Permanente. Dijimos que cualquier cosa que no sea entregar al poder el 14 de enero a Bernardo Arévalo alteraba el orden democrático y era contrario a la decisión del pueblo. El pueblo eligió en las urnas a un partido político y a un presidente. Y debemos seguir pronunciándonos por el derecho del partido Semilla, elegido con la voluntad popular para ser representado en el Parlamento, así como también del presidente Bernardo Arévalo. Es fundamental trabajar sobre esa base. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, compartió su colaboración semanal en el periódico mexicano Excelsior, en donde opinó sobre el inquietante panorama luego de la pandemia. Queridas lectoras y lectores de Excelsior, como cada semana, en Punto de Equilibrio, este espacio de reflexión sobre el futuro de la democracia en el continente, nos referimos al más reciente estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, donde hace una serie de reflexiones sobre cuál es la situación actual que vive los modelos económicos en la región, pero también cuáles son las proyecciones para el año próximo. Desafortunadamente, pareciera que seguimos en una ruta difícil, donde se percibe un inquietante panorama. La década perdida que comenzó con la pandemia continúa, generándose situaciones muy difíciles para la creación de empleos, particularmente para mujeres y para jóvenes. Esto evidentemente es preocupante porque además el mundo se encuentra en medio de una guerra como la que se está viviendo entre Rusia y en Ucrania, pero también con una inflación que no ha logrado ser detenida en muchas partes del mundo. Para nuestro continente, el más desigual del mundo, este impacto de la economía se siente evidentemente en la gobernabilidad democrática y por supuesto que nos obliga a reforzar, a redoblar nuestros esfuerzos por contar con procesos electorales adecuados que puedan canalizar
toda la energía social que se presenta en un ambiente político cada vez más polarizado. Las elecciones, la democracia, sigue siendo el antídoto para poder enfrentar un escenario económico tan complicado, particularmente porque es a través de los procesos electorales como las sociedades pueden procesar su conflicto político. En medio de un panorama económico tan complejo y de retos tan cuesta arriba para las economías de la región, para las economías del hemisferio, seguir apostando al fortalecimiento de la democracia es, sin lugar a duda, la apuesta más segura. En el marco del proyecto PICAD, Inter-American Network of the Prevention of Violence and Crime, y con el apoyo de Canadá, la OEA realizó mesas de trabajo en Guyana junto a la sociedad civil y organizaciones internacionales para contribuir con el combate de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Las organizaciones legítimas de los pueblos indígenas pueden presentar sus candidaturas para representantes titulares y alternos para el Grupo de Trabajo para la Implementación de la DADIN, informó el Departamento de Inclusión Social de la OEA. ¿Quieres formar parte del grupo de trabajo que dará seguimiento a la implementación de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, mejor conocida como DADIN? Esta es tu oportunidad. Nos complace anunciar que las organizaciones legítimas de los pueblos indígenas pueden presentar sus candidaturas para representantes titulares y alternos para el grupo de trabajo para la implementación de la DADIN. La DADIN es el primer instrumento en la historia de la OEA que promueve y protege los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. El grupo de trabajo estará integrado por 8 miembros titulares y 8 miembros alternos. La presidencia del Consejo Permanente de la OEA realizará la elección de los representantes, teniendo en cuenta como criterios de selección la representación geográfica y cultural, igualdad de género, representación intergeneracional y pertenencia a pueblos indígenas. Envíanos tu hoja de vida a los siguientes correos y listo. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.